María lo tenía todo para ser feliz: éxito, amigos y una vida aparentemente perfecta. Pero detrás de esta fachada escondía una profunda soledad. Un encuentro inesperado con Lucas, un misterioso fotógrafo, despierta sentimientos y secretos enterrados durante mucho tiempo. Juntos, deben enfrentarse a los traumas del pasado y decidir entre huir de nuevo o aceptar los riesgos de amar de verdad. Después de todo, ¿hasta dónde llegarías para dejar de sentirte solo entre la multitud? Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La avenida Paulista estaba especialmente concurrida ese viernes por la tarde. Los coches tocaban la bocina con impaciencia, la gente se apresuraba a pasar unos junto a otros, rostros desconocidos y ojos indiferentes se mezclaban como siempre. María caminaba lentamente, tratando de no dejarse consumir por la angustia que crecía en su interior, día tras día. La joven ejecutiva llevaba consigo la certeza del éxito a los ojos de los demás, pero se sentía atrapada en una realidad que ya no podía soportar. Su apartamento bien equipado, sus reuniones de negocios, sus fiestas sofisticadas y sus innumerables contactos sociales ya no tenían sentido. Estaba rodeada de cientos de voces, pero ninguna de ellas parecía escucharla realmente. Mientras caminaba perdida en sus pensamientos, un sonido brusco y violento cortó el aire. Giró bruscamente y vio a pocos metros de distancia una conmoción que se estaba gestando en torno a un accidente. Un motociclista había sido atropellado por un automóvil que intentaba cruzar un semáforo en rojo. La gente corría, gritaba, otros, indiferentes, solo grababan con sus celulares. María se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar o apartar la mirada de aquella inquietante escena. El caos frente a ella parecía reflejar exactamente cómo se sentía por dentro, turbulenta, sin rumbo, invisible en la confusión. Y entonces se dio cuenta de algo diferente. Un hombre de pie al otro lado de la calle, inmóvil en medio de la confusión, observándola intensamente. Sus ojos eran penetrantes y parecían ver algo en ella que nadie más podía ver. No estaba filmando, no parecía asustado, no parecía indiferente. Se limitó a mirar a María. De repente sintió que su corazón se aceleraba. El aire a su alrededor se volvió denso y difícil de respirar, pero no apartó la mirada. ¿Quién era ese extraño que podía ver a través de su máscara cuidadosamente construida? ¿Qué había visto en ella? Antes de que pudiera acercarse o tratar de entender, alguien pasó y chocó con ella con fuerza, lo que hizo que perdiera el contacto visual por un segundo. Cuando volvió a mirar al mismo lugar, el hombre ya no estaba allí. María sintió una inexplicable sensación de pérdida, como si se hubiera perdido algo importante. Siguió mirando a su alrededor, buscando esa cara, pero parecía haber desaparecido tan rápido como apareció. Todavía angustiada, reanudó su camino, pero algo dentro de ella había cambiado. Por unos momentos, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vista, se sintió importante para alguien. Aún sin saber quién era este misterioso hombre, algo decía que este breve encuentro sería solo el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana llegó fría, con una fina llovizna que se extendía suavemente sobre las grises calles de Sao Paulo. María se sentaba en el mismo café que frecuentaba a diario, en la esquina cerca de su trabajo. Era una rutina solitaria, que le daba una falsa sensación de control sobre su propia vida. Mientras revolvía lentamente el azúcar en la taza, tratando de adivinar las formas en la espuma del capuchino, María sintió un escalofrío que le recorría la piel. Lentamente, levantó los ojos hacia la ventana, sintiendo una inexplicable oleada de ansiedad. Y fue en ese momento cuando lo volvió a ver. Estaba sentado al otro lado del cristal, en una mesa solitaria, sosteniendo una cámara y mirándola directamente. Era la misma mirada penetrante que había quedado grabada en su mente desde el accidente en la avenida Paulista. María sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo, emoción y curiosidad se apoderaba de cada latido. Respiró hondo, indecisa entre huir o descubrir quién era ese hombre de una vez. No tuvo tiempo de decidirse. El desconocido se levantó con calma, cruzó la habitación con pasos firmes y, cuando llegó a su mesa, sonrió suavemente. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz profunda y acogedora. María aceptó, casi sin pensarlo. Se sentó frente a ella, y durante unos instantes se miraron el uno al otro, midiéndose en silencio. Finalmente, se armó de valor para hablar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me sigues? Él volvió a sonreír, esta vez cálidamente,
mostrando una rara sinceridad que la tranquilizó de inmediato. Me llamo Lucas, ¿y no te sigo exactamente? Bueno, tal vez un poco. Vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Es solo que reconozco algo familiar en ti, algo que ya he sentido. También era alguien completamente solo entre la multitud. María sintió que se le apretaba el pecho. ¿Cómo podía saber exactamente lo que ella sentía? Ella apartó la mirada, no queriendo revelar la emoción que sus palabras habían despertado. Su voz salió casi como un susurro. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Encontraste alguna solución a esta soledad? Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, sosteniéndole la mirada con firmeza. Lo decidí cuando me di cuenta de que lo que faltaba en mi vida era alguien que realmente pudiera verme. Alguien que no se perdiera en la superficialidad de las relaciones. Sintió que una ola de calor le subía por la cara, una emoción inesperada la invadió. Era como si, por fin, alguien hubiera conseguido traducir sus sentimientos más profundos en palabras exactas. ¿Por qué a mí?, preguntó, vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Lucas volvió a sonreír, pero esta vez sus ojos reflejaban una emoción profunda y genuina. Porque de miles de rostros, tú fuiste el único que realmente vi. Te veías tan fuera de lugar como yo. No era posible ignorar esto. Permanecieron en silencio durante unos segundos, dejando que el momento absorbiera toda la intensidad de esa revelación. María sintió, por primera vez, que no necesitaba ocultar quién era realmente, no a él. Era extraño como un extraño podía volverse tan familiar en tan poco tiempo. Pero era aún más extraño sentir, por primera vez, que tal vez la soledad estaba a punto de desaparecer. María no podía olvidar el encuentro en el café. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad y anticipación mientras intentaba descifrar quién era realmente Lucas y qué significaba esta extraña conexión que habían establecido. Lucas era un enigma y ella estaba decidida a resolverlo. Una semana después, María recibió una invitación para una exposición fotográfica en una pequeña galería en el centro de la ciudad. La invitación estaba firmada simplemente con las iniciales, LS. Su corazón se aceleró de inmediato al reconocer quién podría ser. La noche de la exposición, María entró vacilante en la galería, un espacio íntimo con una iluminación tenue y paredes adornadas con fotografías en blanco y negro. La gente hablaba discretamente mientras contemplaba las imágenes expuestas. Caminó lentamente entre las fotos, admirando cada detalle, hasta que algo inesperado llamó su atención. Se quedó helada cuando vio su propio rostro expuesto en la pared. Eran fotos de ella, tomadas en diferentes momentos, aparentemente al azar, caminando por la avenida Paulista, tomando café distraídamente, o simplemente perdidas en sus pensamientos en algún lugar de la ciudad. María se sentía vulnerable, expuesta y profundamente confundida. ¿Te ha gustado?, preguntó una voz detrás de ella. María se giró bruscamente y encontró a Lucas a pocos centímetros de ella. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos mostraban una nueva intensidad, casi vulnerable. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con la voz temblorosa, sintiéndose invadida. Lucas suspiró profundamente, desviando la vista hacia la fotografía que tenía a su lado. Soy fotógrafa desde hace años. Mi especialidad siempre ha sido capturar emociones verdaderas, sentimientos ocultos que la gente esconde bajo las apariencias, explicó con calma, casi con reverencia. Pero tú eras diferente. Cuando te vi por primera vez, sentí que llevabas un secreto mucho más grande que cualquiera que haya fotografiado. María sintió que su corazón se aceleraba, dividido entre la fascinación y la inquietud. Podrías haber hablado conmigo desde el principio. ¿Por qué esconderse? Se acercó un poco más, mirándola con absoluta sinceridad. Porque primero quería entender lo que veía en ti. No eran solo fotografías, María. Necesitaba entender por qué parecías tan perdido y al mismo tiempo tan fuerte. María sintió que sus defensas se desmoronaban poco a poco. La mirada de Lucas revelaba algo verdadero y profundo, pero también había algo que no decía, una sombra de misterio que ella no podía ignorar. Lucas, sabes demasiado de mí y yo no sé casi nada de ti. ¿Por qué debería confiar en ti ahora?, vaciló, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. Porque somos iguales. Estás buscando un significado en tu vida, y yo también. La única diferencia es que me di cuenta cuando te conocí. En ese momento, algo en el tono de su voz disolvió la desconfianza inicial de María.
Por primera vez, sintió que alguien la veía exactamente como era, con todos los defectos, incertidumbres y secretos ocultos detrás de la aparente perfección. Pero quedaba una pregunta que no se atrevía a hacer: ¿cuál era la verdadera razón que había llevado a Lucas a elegirla a ella por encima de tantas otras personas en la multitud? ¿Era amor, admiración o algo aún más profundo y misterioso? Sin respuestas claras, pero decidida a desentrañar cada misterio que Lucas traía, María sonrió suavemente, aceptando la delicada e incierta conexión que ahora se estaba formando entre ellos. María permaneció inmóvil frente a las fotografías, con los ojos fijos en las imágenes que parecían capturar no solo su rostro, sino también el alma que había tratado de ocultar durante mucho tiempo. Cada retrato mostraba una versión diferente de sí misma, todos unidos por una mirada lejana, como si estuvieran buscando algo que nunca podrían lograr. ¿Cómo conseguiste esas fotos antiguas?, preguntó, con la voz entrecortada por una emoción creciente. Lucas respiró hondo y se acercó lentamente. Sus ojos oscuros reflejaban una tristeza suave y genuina que no había mostrado antes. Te investigué. Tal vez demasiado, admitió, luciendo por primera vez inseguro. Quería entender quién eras realmente, más allá de lo que parecía ser. María sintió un nudo en la garganta. Las imágenes revelaron partes de su vida que ya había olvidado o intentado olvidar. Fotos tomadas en momentos difíciles, registros dolorosos de la infancia y la adolescencia que la llevaron a construir la barrera emocional que hoy definió su existencia. Esto es demasiado invasivo, Lucas, dijo ella, con una firmeza que ocultaba su miedo a enfrentarse a su propio pasado. Lo sé, respondió con sinceridad, y pido disculpas por eso. Pero cuanto más te veía, más me daba cuenta de que teníamos algo en común. Algo que estaba oculto en nuestras propias sombras. María lo miró fijamente, dándose cuenta de que había algo profundo que Lucas también escondía, un dolor tan intenso como el suyo. ¿Qué estás tratando de decirme, de todos modos? Lucas vaciló antes de hablar, apartando la mirada brevemente, como si se armara de valor para confesar algo importante. No eres la única persona que intenta olvidar el pasado. También cargué durante mucho tiempo con la soledad causada por una pérdida irreparable. Fotografiar a la gente, capturar emociones, fue la forma en que tuve que lidiar con el vacío. María permaneció en silencio, absorbiendo cada una de sus palabras, sintiendo que su corazón se aceleraba con una empatía inesperada. Lucas procedió lentamente. Al principio, eras una cara más entre la multitud. Una inspiración artística, quizás. Pero luego me di cuenta de algo que iba más allá. Cuanto más te observaba, más reconocía mi propia soledad reflejada en tus ojos. Sus palabras impactaron profundamente a María, y por primera vez comprendió claramente por qué se sentía tan atraída por Luke. No solo era alguien que la entendía, era alguien que compartía un dolor similar al suyo. Respiró hondo, permitiendo que las defensas que siempre había erigido lentamente comenzaran a desmoronarse. Así que me encontraste porque te estabas buscando a ti misma, dijo María, casi en un susurro. Lucas asintió, con una sonrisa triste en los labios. Exactamente. Mientras buscaba entenderte, me di cuenta de que también necesitaba enfrentar mi propio pasado. María sintió que una fuerte emoción se apoderaba de ella. Era nuevo y aterrador, pero al mismo tiempo parecía exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. El pasado había vuelto, no como un enemigo a vencer, sino como un eslabón que finalmente podría llevarla a un futuro diferente. Volvió a mirar las fotografías, comprendiendo por primera vez que esas imágenes no eran solo retratos de ella misma, sino también registros de un viaje que había comenzado mucho antes de ese encuentro con Lucas. Un camino que ahora, por fin, parecía posible continuar juntos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por intensos encuentros y conversaciones sinceras, en las que María y Lucas se fueron despojando poco a poco de sus máscaras emocionales. Cada nuevo encuentro era una oportunidad para revelar un poco más sobre sí mismos, sumergiéndose en historias que nunca habían compartido con nadie más. Pasaban tardes enteras paseando por los parques de la ciudad, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Lucas capturó fotos discretas de María, ahora con su permiso, registrando sonrisas tímidas y miradas llenas de significado. Por primera vez en su vida, María se sintió verdaderamente vista y aceptada por alguien. Pero cuanto más se abría a Luke, más volvían a perturbarla las sombras del pasado. Fragmentos de su infancia, escondidos hace mucho tiempo en algún oscuro rincón de la memoria, comenzaron a regresar con una fuerza abrumadora. En una noche fría, mientras cenaban juntos en su apartamento, Lucas se dio cuenta de que María estaba distante,
con la mirada perdida en las luces de la ciudad. «Hoy te ves tan lejos», dijo él suavemente, tratando de llamar su atención. «¿Quieres hablar de ello?». María suspiró, vacilante, sintiendo que el peso de la verdad amenazaba con desbordarse. Sabía que ya no podía ocultarle ese secreto que había guardado durante tantos años. «Recordé algo que me gustaría olvidar», confesó ella, en voz baja, finalmente mirándolo con ojos llorosos. Lucas se acercó con cuidado, tomándola de las manos de manera acogedora y protectora. «Sea lo que sea, estoy aquí contigo». María respiró hondo, sintiendo un antiguo dolor palpitando en su pecho. «Cuando era niño, perdí a mis padres en un accidente. Después de eso, mi vida se convirtió en un gran vacío. Fui criada por personas que nunca me entendieron realmente, que nunca lograron verme como una hija, solo como una responsabilidad». Hizo una pausa, sintiendo que se le apretaba la garganta, pero Lucas permaneció allí, sosteniéndola en silencio con la calma de su mirada. «Desde entonces, nunca he podido confiar plenamente en nadie. Siempre tuve miedo de que me abandonaran de nuevo. Esta soledad que llevo es lo que me mantiene a salvo, pero también es lo que me destruye poco a poco». Lucas la abrazó suavemente, como si tratara de protegerla de ese antiguo dolor. El silencio que se instaló entre ellos estaba lleno de comprensión. «María, ya no tienes que cargar con este dolor sola», susurró en voz baja. «Estoy aquí ahora y prometo que no me iré». Ella levantó la vista lentamente para mirarlo, deseando creer en esa promesa, pero el miedo a sufrir de nuevo seguía siendo demasiado intenso. «¿Y si no puedo superarlo, Lucas? ¿Qué pasa si te alejo como lo hice con todos los demás?». Le sujetó la cara con delicadeza, mirándola profundamente a los ojos con una intensidad que disipaba cualquier duda. «No podrás apartarme, porque he estado en tus zapatos, y sé cuánto duele. Podemos enfrentarlo juntos. Ya no necesitas huir de ti mismo». En ese momento, María sintió que algo se rompía dentro de ella, era el muro que había mantenido sus sentimientos protegidos durante tanto tiempo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y, por primera vez, no trató de ocultarla. Lucas la abrazó aún más fuerte, como diciendo sin palabras que por fin había encontrado a alguien dispuesto a enfrentar todas las tormentas a su lado. En ese momento, la conexión entre ellos se profundizó definitivamente, demostrando que tal vez, solo tal vez, nunca había estado realmente sola. El vínculo entre María y Lucas se había vuelto intenso, tal vez demasiado intenso. Cuanto más cerca estaban, más vulnerable se sentía María, como si se estuviera exponiendo a un dolor que había jurado no volver a sentir. La intimidad emocional que compartían comenzó a asustarla profundamente, sacando a relucir fantasmas que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Una mañana, incapaz de hacer frente a la creciente ansiedad, María tomó una decisión repentina y dolorosa. Desapareció de la vida de Lucas, cortando abruptamente toda forma de contacto. Llamadas telefónicas no contestadas, mensajes ignorados, citas evitadas. Había decidido que necesitaba protegerse a sí misma, incluso si eso significaba abandonar a quien se había convertido en su única conexión verdadera con el mundo. Lucas estaba perplejo, sin entender lo que había sucedido. Intentó reunirse con ella varias veces, visitó lugares que frecuentaban juntos, pero todo parecía inútil. Sin saber qué más hacer, decidió volver a buscar en el pasado de María, en busca de alguna pista, algo que pudiera explicar el motivo de aquella repentina fuga. Fue en una vieja caja, escondida en el fondo del armario del apartamento de María, donde Lucas encontró una pista decisiva. Había objetos personales que pertenecían a alguien llamado Clara, acompañados de cartas nunca enviadas y fotos antiguas. En una de estas fotos, María estaba abrazando a una joven que parecía ser su hermana, ambas sonriendo con genuina felicidad. Detrás de la foto, había una sola frase escrita: «Por siempre mi hermana». Lucas comprendió entonces que había descubierto un dolor aún mayor que la pérdida de sus padres. Clara era la hermana menor de María, cuya existencia nunca había mencionado. Una búsqueda rápida reveló la tragedia que María había ocultado con tanto esfuerzo. Clara había muerto años después del accidente que se había llevado a sus padres, víctima de una enfermedad terminal que María enfrentó sola, soportando cada segundo sin el apoyo de nadie. Lucas sintió una dolorosa opresión en el pecho. Finalmente comprendió la profundidad del dolor que María cargaba en silencio. No era solo la soledad o el miedo al abandono, era culpa. María creía, en cierto modo, que le había fallado a Clara, que no había sido suficiente para salvarla. Decidido a ayudarla a sobrellevar este dolor,
Lucas decidió que no se rendiría tan fácilmente. Ahora sabía que para ayudar a María a liberarse del pasado, tendría que enfrentarla a lo que más temía. Tendría que hacerle darse cuenta de que, al huir del amor y la conexión que habían construido, solo estaba perpetuando un dolor que ya le había robado demasiado tiempo. Mientras tanto, María, escondida en su propia soledad, se sentía más vacía que nunca. Por mucho que intentara convencerse a sí misma de que alejar a Lucas era lo mejor, no podía negar que cada día sin él se sentía como una sentencia. Pero, ¿cómo iba a volver atrás, cuando todo en su interior gritaba que era imposible amar a alguien sin destruirlo? Atrapada en esta lucha interna, María aún no lo sabía, pero pronto tendría que enfrentarse a su mayor miedo y descubrir que tal vez el amor era la única forma de liberarse finalmente de las sombras que la habían acompañado durante tantos años. María estaba agotada por la batalla interna que estaba librando consigo misma. La repentina huida de Luke, que debería haber traído alivio, rápidamente se convirtió en un vacío aún más insoportable. La vida que parecía tener sentido a su lado ahora no era más que un oscuro caos, donde cada paso se daba con esfuerzo, en busca de algo que ni siquiera ella misma podía definir. En un acto de silenciosa desesperación, decidió dejarlo todo atrás, temporalmente. Necesitaba salir de la ciudad, alejarse de la rutina familiar y del ambiente sofocante que no hacía más que intensificar sus dolorosos recuerdos. Compró un billete de última hora para un pueblito tranquilo, perdido en las montañas, lo suficientemente lejos como para poder oír por fin sus propios pensamientos. La posada elegida era sencilla, situada en medio de una naturaleza exuberante, rodeada de árboles centenarios y aire fresco. El primer día, María salió a caminar, recorriendo caminos desconocidos, dejándose guiar solo por la intuición. Por primera vez en años, estaba completamente solo, sin amigos, sin trabajo, sin Lucas. Solo ella y las sombras de su pasado. Durante las caminatas solitarias, los recuerdos comenzaron a regresar con una fuerza devastadora. Revivió escenas de su infancia, las risas de Clara resonando en el patio trasero, juegos inocentes interrumpidos bruscamente por la noticia de la enfermedad de su hermana. Recordó las noches que pasaba en los hospitales, viendo a Clara luchar valientemente contra algo que ninguno de los dos podía entender del todo. Al final de cada día, se sentaba en el balcón de la posada, frente a las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo. No tenía dónde esconderse, y por primera vez comprendió que huir de los recuerdos no los hacía menos reales. Al contrario, cuanto más huía, más poder tenían sobre ella. Una tarde, mientras caminaba a lo largo de un arroyo cristalino que atravesaba el bosque, María se sentó en una roca y cerró los ojos, dejando que la suave brisa le acariciara el rostro. Respiró hondo, permitiéndose sentir todo el dolor, la culpa y el anhelo que había estado cargando desde que Clara se fue. Fue allí, en ese momento silencioso y verdadero, donde finalmente comprendió. No podía borrar el pasado, ni cambiar lo que había sucedido, pero tal vez podía aceptar que no era su culpa. María no le había fallado a Clara, al contrario, había hecho todo lo que una hermana podía hacer, pero ¿cómo iba a saber definir el momento en que su hermana moriría? Necesitaba trabajar y su trabajo implicaba viajar mucho. La culpa de no haber dicho que no a ese último viaje la estaba corriendo. E incluso si no podía salvar a su hermana de la muerte, ahora podía salvarse a sí misma del dolor constante de la culpa. En ese instante, algo cambió profundamente en su corazón. María sintió una ligereza inesperada, como si un gran peso se estuviera quitando lentamente de sus hombros. Las lágrimas que ahora fluían eran de liberación, ya no de sufrimiento. Sabía que todavía tendría que enfrentarse a Lucas de nuevo, necesitaba explicarle todo lo que había descubierto sobre sí misma. Necesitaba decirle que estaba lista, no para olvidar, sino para aceptar. Estaba dispuesta a ser feliz, no a pesar del pasado, sino con él. María se puso de pie con decisión, mirando hacia el cielo despejado sobre ella. Por primera vez, estaba lista para regresar a su vida, ya no como una fugitiva, sino como alguien dispuesta a amar, aceptar y finalmente encontrar un verdadero significado a todo lo que había experimentado. Lucas ya no podía soportar la ausencia de María. Cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que la conexión que tenían no podía desaparecer sin más, no de esa manera abrupta y dolorosa. Decidido a encontrarla, siguió las pistas que había descubierto durante la búsqueda de su apartamento, viajando a la ciudad donde María creció, un lugar pequeño y tranquilo, olvidado por el tiempo, donde todo había comenzado. Al llegar a la ciudad, Lucas caminó lentamente por las estrechas y antiguas calles, sintiéndose guiado por una fuerza inexplicable. No sabía exactamente dónde encontraría a María,
pero algo dentro de él le decía que si prestaba suficiente atención, el destino la pondría de nuevo en su camino. Y así es exactamente como sucedió. Lucas encontró a María sentada en la plaza central de la ciudad, frente a una vieja iglesia donde solía jugar con Clara cuando eran niñas. Estaba callada, sumida en sus pensamientos, pero cuando oyó que se acercaba, se volvió lentamente. Sus miradas se encontraron en un instante cargado de emoción, sorpresa y silencioso alivio. «Lucas», susurró ella, casi incrédula de lo que veía. Sonrió suavemente, acercándose con cautela, sintiendo que su corazón latía rápidamente. «No podía alejarme más de ti», confesó con una voz llena de sinceridad. «Necesitaba conocerte y decirte que ahora lo entiendo. Sé todo lo que has pasado, María. Sé de Clara, de la culpa, de todo. No tienes que enfrentarlo solo». María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos de inmediato. La barrera emocional que aún quedaba finalmente se desmoronó ante la sinceridad de su mirada. «¿De verdad me perseguiste?», preguntó ella, todavía emocionada, incapaz de apartar los ojos de los suyos. «Iría a cualquier lugar por ti», dijo Lucas, con una certeza que disipó cualquier duda. María se sintió segura como nunca antes. Sentados en ese lugar tan cargado de recuerdos, comenzaron a compartir sus miedos más profundos y verdades que nunca antes habían revelado. María le contó a Lucas sobre el dolor de la pérdida, el peso de la culpa que había cargado durante años y el miedo constante de no ser suficiente. Lucas, a su vez, reveló su propia historia, las pérdidas que había experimentado y cómo la fotografía se había convertido en un refugio emocional. Con el paso de las horas, ambos se dieron cuenta de que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que habían imaginado inicialmente. Eran espejos el uno del otro, entendiendo sus vulnerabilidades de una manera que nadie lo había hecho antes. «Lucas, nunca imaginé que podría encontrar a alguien que realmente entendiera todo esto», dijo María, apretándole las manos con fuerza. «Ya no sé cómo vivir sin ti». Lucas sonrió, acariciando suavemente su rostro, dándose cuenta de que finalmente habían alcanzado un nivel de comprensión y aceptación mutuas. «Entonces no vivas sin mí, María. Yo tampoco puedo vivir sin ti». Allí, en ese lugar marcado por tantos recuerdos, María se dio cuenta de que por fin se había reconciliado con su pasado. No olvidaba los dolores, sino que los aceptaba como parte de su historia. Y ahora tenía a Lucas a su lado, alguien que realmente entendía cada detalle de este viaje. Y mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado de ese pequeño pueblo, María comprendió, por primera vez, que tal vez amar era solo eso, compartir sus heridas más profundas y descubrir que, juntas, podían sanarlas. Después de reunirse con Lucas, María regresó a Sao Paulo con un sentimiento mixto de esperanza y aprensión. Los días siguientes estuvieron marcados por una intensidad emocional que nunca antes había experimentado. Por primera vez, fui plenamente consciente de que amar significaba no solo felicidad, sino también vulnerabilidad. Una noche, mientras conversaban en el apartamento de Lucas, María notó que él parecía inquieto, distante, como si algo le pesara en la conciencia. «¿Está todo bien, Lucas?». «Pareces preocupado», comentó ella, acariciando suavemente su rostro, tratando de descifrar sus ojos. Lucas suspiró profundamente, se levantó y caminó lentamente hacia un cajón, de donde sacó un sobre amarillento y desgastado. «Necesito decirte algo, María. Algo que llevo guardando desde hace mucho tiempo y que ahora ya no puedo ocultarte». El corazón de María se aceleró, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el sobre. Lucas se acercó lentamente y le entregó el sobre, observando cómo ella lo abría con manos temblorosas. En el interior, había fotografías, cartas y documentos antiguos que María no pudo entender de inmediato. Pero entonces reconoció algo que le heló la sangre, una foto de Lucas, años menor, junto a Clara. María sintió que el aire se desmayaba. Sus grandes ojos buscaron de inmediato el rostro de Lucas, exigiendo una explicación silenciosa y urgente. «Conocí a Clara», confesó, con la voz entrecortada por la emoción. «Conocí a tu hermana hace mucho tiempo, María. Fuimos amigas cuando éramos adolescentes, antes de que la enfermedad la alejara de todos». Sacudió la cabeza en estado de shock, incapaz de articular una sola palabra. «¿Por qué no me lo has dicho antes, Lucas?», preguntó finalmente, con la voz casi inaudible por la emoción. Lucas se acercó con cuidado, tratando de explicar lo más honestamente posible.
porque tenía miedo de que pensaras que todo esto era solo por su culpa. Al principio, no sabía quién eras, acabo de reconocer algo familiar en ti. No fue hasta que desapareciste que me enteré de que eras su hermana. Tenía miedo de que pensaras que estaba tratando de reemplazarte o revivir algo que ya pasó. María se sintió confundida, traicionada, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella entendió sus intenciones. Aún así, esa revelación era demasiado dolorosa para aceptarla fácilmente. No sé si podré con eso, Lucas. Todo lo que hemos vivido hasta ahora parece mentira, dijo mirando hacia otro lado. Le sujetó las manos con fuerza, buscando desesperadamente su mirada. No es mentira, María. Lo que siento por ti es real, tan real como todo lo que hemos pasado juntos. Solo quería protegerte, pero ahora entiendo que debería haber dicho la verdad antes. María lo miró en silencio, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Sabía que tenía que tomar una decisión, tal vez la más difícil de toda su vida. Permanecer protegida detrás de sus barreras emocionales, volver a alejarse, o aceptar ese amor imperfecto, marcado por el dolor y los secretos, pero también por una sinceridad que nunca antes había experimentado. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento sobre él. Volvió a mirar las fotografías, el rostro alegre de Clara junto a Lucas. Se dio cuenta de algo que nunca antes había pensado, tal vez el destino realmente se había cruzado en sus caminos por una razón mayor. Finalmente, con el corazón apesadumbrado, miró a Lucas, lista para dar su respuesta, una respuesta que cambiaría su destino para siempre. María permaneció en silencio mientras los segundos se extendían lentamente entre ellos. La revelación que Lucas acababa de hacer era dolorosa, pero también estaba cargada de un profundo significado. Por primera vez, vio con claridad cuánto había vivido aprisionada por el miedo, la culpa y la soledad autoimpuesta. Volvió a mirar a Lucas, analizando cada detalle de su rostro, dándose cuenta por primera vez de lo asustado que estaba también. Él era vulnerable, completamente abierto ante ella, ofreciéndole no solo amor, sino también una oportunidad real de redención. Lucas, empezó ella, rompiendo por fin el silencio, me he pasado toda la vida huyendo. Primero de las pérdidas, luego de los recuerdos, y ahora casi me escapo de ti. Pero me doy cuenta de que ya no puedo hacer eso. Ya no quiero vivir sola, atrapada en mí misma. Lucas alzó la vista con renovada esperanza, sosteniendo sus manos con ternura mientras escuchaba atentamente cada palabra. Me mostraste algo que yo mismo no podía ver. Tal vez el destino realmente te puso en mi camino por Clara, pero ambos sabemos que ahora somos mucho más que eso. Nuestra historia es nuestra, y no quiero desperdiciarla por miedo o inseguridad. Respiró hondo, dándose cuenta de que cada palabra que decía liberaba su corazón un poco más de viejos fantasmas. Yo te elijo a ti, Lucas. Elijo a los dos, con todos los riesgos que esto implica. Quiero afrontar este viaje a tu lado, y quiero creer que juntos podemos sanar todas las heridas del pasado. Lucas sonrió emocionado, aliviado por su decisión, mientras lágrimas discretas brotaban de sus ojos. Él la abrazó calurosamente, sintiendo en ese instante que finalmente habían superado las barreras que los separaban. Te prometo, María, susurró en voz baja, que nunca más tendrás que enfrentarte sola a nada de esto. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. En los días siguientes, la vida de María comenzó a cobrar un nuevo significado. Poco a poco, fue desmantelando los muros emocionales que había construido durante años, permitiendo que amigos, compañeros y, sobre todo, Lucas entraran de lleno en su vida. Aprendió a hablar abiertamente de sus dolores, de sus miedos, de sus alegrías, encontrando en la vulnerabilidad no debilidad, sino fortaleza. Junto a Lucas, María descubrió un amor maduro, hecho no solo de momentos felices, sino también de aceptación plena de las imperfecciones de ambos. Y por primera vez desde la infancia, se sintió completa, ya no aislada entre la multitud. En una noche tranquila, mientras miraba las estrellas en el balcón del apartamento contiguo a Lucas, María sintió que una profunda paz se apoderaba de su corazón. Había comprendido que en realidad nunca había estado sola, porque incluso en sus momentos más difíciles, los recuerdos, las penas e incluso Clara habían guiado sus pasos hasta ese momento. La soledad, que antes parecía inevitable, ahora era solo un recuerdo lejano. A su lado había alguien que había pasado por tormentas para estar con ella. Y en ese momento, mientras abrazaba a Lucas bajo el cielo estrellado, Mary supo con certeza que nunca volvería a estar sola. ¿Te gustó la historia?
Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.